La enseñanza en esta noche se titula La garantía, tome nota por favor, la garantía de la liberación. La garantía de la liberación. Vamos a ubicarnos en el libro de Romanos capítulo 8. Le voy a pedir a usted el favor que abra su Biblia. Y mientras tanto, un saludo para todos los que nos saludan en el chat: Jenny Andrea, César, Clara Inés, Janet. Muy buenas noches, Dios les bendiga. Bendito sea el Señor. Estamos viviendo un tiempo especial con Dios, un tiempo especial en el ministerio. Y bueno, yo espero que todos sean entendidos y puedan establecerse la garantía de la liberación. Romanos capítulo 8. Y vamos a leer ahí en Romanos capítulo 8 el versículo 28. Dice la palabra: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Verso 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Verso 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Yo lo voy a invitar a que usted lo pueda leer todo hasta el versículo 39. Este mensaje de Romanos es un mensaje glorioso. Dicen los estudiosos que si la Biblia se pudiera resumir en un solo capítulo, ese sería Romanos capítulo 8. ¿Por qué razón? Dios garantiza la libertad a los creyentes, a los verdaderos. Les garantiza una libertad de las luchas y tribulaciones. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús. Un día, usted y yo, ya no vamos a tener más preocupación, ya no nos vamos a enfermar, no vamos a tener que pagar impuestos, no vamos a tener que preocuparnos por nuestra salud, no vamos a vivir tristezas, ni angustias, ni miedos, porque un día, no muy lejano, para el cual falta poco, el Señor va a venir por su iglesia. Y tenemos que estar preparados. El Señor va a venir por su iglesia. Y nos va a llevar y vamos a estar con Él. Ese día, a plenitud, se va a cumplir esta palabra. Vamos a ser libres. Totalmente libres. El ser humano por naturaleza lucha desesperadamente contra las presiones y fuerzas tanto dentro de él como fuera de él. Tenemos que luchar a diario contra el peso y el desaliento de las tribulaciones, contra la contaminación y la corrupción de la vida, contra la implacable acusación y los bombardeos a la conciencia, contra el dolor, contra el desgaste de nuestro cuerpo porque se envejece. Tenemos que luchar contra el temor, la desesperanza. Tenemos que luchar contra lo desconocido, contra el dolor, contra daños, tristeza, soledad, contra el decaimiento y el desánimo, contra la muerte y el infierno. Y de alguna manera a través de todos esos sufrimientos y la lucha durante su vida, el creyente siente que esos sufrimientos y esas luchas se deben a una mala relación con Dios. Y no es así. No necesariamente. No siempre.
La gente cree, el creyente verdadero cree que muchas de estas luchas antes mencionadas se deben a la desobediencia. No siempre, no en todos los casos. Lo cierto es que estamos en un mundo caído, invadido por el pecado. Está decaído cada día más por la moral, la filosofía, la sabiduría humana que cada día está más apartada de los principios de Dios. Y este es el mensaje de Romanos, que el hombre necesita establecer una relación correcta con Dios, porque si no lo hace, está bajo condenación y está bajo la ira de Dios. Entonces el hombre necesita establecer una correcta, porque hay muchos que creen tener una buena relación, pero el ser humano necesita establecer una correcta relación con Dios. El ser humano necesita ser justificado. ¿Esto qué significa? Ser declarado justo por el mismo Dios del cielo. El hombre necesita ser liberado de la lucha del pecado, porque el pecado corrompe, conduce a la muerte, a la condenación eterna. El hombre necesita ser liberado de la esclavitud de la ley, es decir, de todo ese legalismo espiritual que a veces está invadiendo a las iglesias. Porque la ley esclaviza, la ley acusa, condena y golpea el corazón y le trae desesperanza, porque el ser humano siente que no puede con la ley. Fallo, cometo errores, pero en Cristo, bajo la gracia, tenemos esperanza. Y toda la discusión del capítulo 8 hasta este punto nos ha llevado a un punto fundamental, a un momento fundamental. ¿Cuál es? Que los que amamos a Dios y somos llamados por Dios, seremos definitivamente libres de todas estas esclavitudes y de todas estas corrupciones en esta vida. Dios nos garantiza esto. Y esto es algo establecido por el mismo Dios del cielo para cada creyente. El plan y el propósito de Dios es que nosotros seamos conformados a la imagen de su Hijo amado. Dice la palabra que el Señor Jesús va a tener muchos hermanos. Lo dice ahí en el verso 29. Para que Él, hablando de Jesús, sea el primero, el primogénito entre muchos hermanos. ¡Qué tremendo es esto! Entonces el Señor nos da varias garantías. La primera de ellas, que Dios obra en favor de los que le aman. ¿Cómo le parece? ¿Le parece poco? Dios obra en favor de los que le aman. Primera garantía. Segunda garantía, que Dios ha decidido cumplir su propósito en favor del creyente. Tercera garantía, que Dios ha establecido de una vez para siempre glorificar al creyente. Cuarta garantía, que Dios ha actuado en favor del creyente, no en su contra. Quinta garantía, Cristo no condena al creyente. Qué tremendo esto, hermano. Sexta garantía, Cristo protege al creyente de las circunstancias más graves. Séptima garantía, Cristo protege al creyente de las más extremas experiencias y fuerzas que pueda llegar a vivir. 7 garantías que usted encuentra entre el versículo 28 y el 39. No le voy a decir en qué versículo están. Lea y usted ubique esas garantías. Cada una de ellas ubíquelas allí. Ahora vayámonos ahí para el versículo 28. Desarrollemos ese versículo y estudiémoslo.
Vamos a exponer ese versículo. La segunda garantía es que Dios ha decidido cumplir su propósito en favor del creyente. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Muy bien. Este versículo nos deja ver cuatro cosas. Cuatro cosas. Pero antes de mencionárselas, tenemos que decir que en este solo versículo, Dios mío, está esa garantía de que Dios interviene en favor de los que le aman. Yo no sé qué problemas tenga usted hoy. Y no me interesa saber su problema, porque escuche, hay gente que cuando tiene problemas, uno les habla la palabra y ellos inmediatamente, sí, pero es que usted no sabe cómo está la situación. Es que usted no sabe cómo está lo duro que estamos viviendo. Y ellos exponen su problema como si fuera un trofeo o como si fuera un obstáculo en el cual Dios no puede hacer absolutamente nada, en el cual Dios no puede intervenir y solucionar. No, no, no. En este versículo 28 se nos garantiza que Dios obra en favor de los que le aman. Pero tenemos que recordar aquí eso de la palabra aman. Aman. Amar. Porque esta palabra amar aquí se puede interpretar mal. Ay, sí, yo amo a Papito Dios, ay, Chuchito lindo, yo lo amo, lo amo, lo amo, lo amo. Él es lindo, lindo, lindo. Resulta que esa palabra no hace referencia a algo emocional, sino a la obediencia. Lo hemos dicho muchas veces y hoy lo repito, que la única forma válida para Dios, o por lo menos la base, el pilar, la roca sobre la cual debemos manifestarle a Dios nuestro amor, es la obediencia. Podríamos leerlo de esta manera. Y sabemos que a los que obedecen a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Mis amados, en medio de los problemas y de las circunstancias que podamos vivir a diario, en medio de las situaciones, personas, etcétera, que nos afligen, literalmente, nosotros debemos recordar este versículo. Nada puede darle más seguridad al creyente que la misma palabra de Dios. Y en este versículo, Dios está diciendo que Él obra en favor de aquellos que le aman, que le obedecen, que le dan el primer lugar a Él en todas las áreas de su vida. Esa es una garantía. Entonces, cuando usted tenga problemas, cuando usted tenga situaciones duras, dolorosas, que lo confunden, que lo afligen, donde lo atacan y pareciera que los ataques no paran. Y pareciera que los que se han levantado como enemigos tuvieran una creatividad infinita para atacarnos de una manera y de otra. Acuérdese de este versículo. Señor, tú estás obrando en mi favor. Porque este versículo, si bien es cierto, hace referencia a lo que usted va a recibir allá en la vida eterna, cuando usted sea glorificado en Cristo Jesús, también hace referencia a las luchas y a las vicisitudes de esta vida, a los problemas de esta vida. Claro que Dios va a intervenir en favor de los que le aman. Entonces de este versículo podemos notar varias cosas. Cuatro cosas le voy a mencionar. La primera, esas palabras, todas las cosas, comprenden o encierran literalmente absolutamente todo, incluso desastres naturales,
climáticos, situaciones políticas a nivel global, mundial. Es decir, no hace referencia solo a cosas personales de su vida, no. Hace referencia a todas las cosas, de una manera u otra. Mire, yo le aseguro a usted, la situación en Venezuela debe ser muy difícil y dolorosa, pero yo le aseguro a usted que de alguna manera Dios estará proveyendo, estará guardando, estará sosteniendo a su iglesia, a su remanente. Todas las cosas ayudan para bien. Todas. Y Dios controla todo, absolutamente todo, su trabajo. Cuando usted llega y le hablan mal en el trabajo, la persecución en el trabajo, el acoso, todo ayuda para bien. Dios entra a intervenir. Cuando yo tengo esa claridad, mis amados, entiendo cuando la palabra me dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Este es un mensaje de esperanza. Este es un mensaje de fortaleza. Este es un mensaje dirigido al corazón de toda aquella persona que nos está escuchando en esta hora. Y usted está escuchando y abrió las puertas de su casa, de su oficina, para escuchar este devocional, quizás por internet, en YouTube, quizás por nuestra sala, quizás por un audio devocional que enviamos por WhatsApp. No importa. Dios le está hablando. Esa situación que a usted lo angustia, que a usted lo ha afligido, sea la que sea en el área que sea. Todo, dice la palabra, ayuda para bien, pero escuche, hay un requisito, los que le dan el primer lugar a Dios. Entonces, si usted analiza y reflexiona y mira su vida y dice, pero yo no le estoy dando el primer lugar, corríjase. ¿Es tan sencillo como eso? Recuerde a la mujer que sorprendieron en el mismo acto del adulterio. Todos estos fariseos la llevan ante el Señor Jesús. Él estaba ahí en un lugar público, sentado en la arena, haciendo algo ahí con un dedo. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esta? Y todos con una piedra en la mano, porque en esa época la mujer sorprendida en el acto del adulterio era dilapidada, la mataban a piedra. No menciona la Biblia qué pasó con el hombre. Bueno, esa era la cultura y todavía es una cultura muy machista. Llevaron a la mujer, todos con ganas de ver qué respondía, para ver si la mataban. Y el Señor les responde, el que esté libre de pecado tire la primera piedra, listo. Se van estas personas, el Señor dice, oye, ¿dónde están los que lo estaban acusando? Se fueron, Señor. Ah, bueno, vete y no peques más. Entonces, si usted analiza a raíz de este mensaje, usted dice, hombre, yo no le he estado dando el primer lugar a Dios, hay esperanza. Empiece a darle el primer lugar a Dios. Empiece a amar a Dios conforme Dios manda, no conforme sus emociones le dictan. Ame a Dios conforme le dice la palabra, no conforme le dice su alma. Ame a Dios no desde lo emocional, entréguele su corazón y eso se hace con obediencia. Porque la expresión emocional de cariño, de amor, de sentimientos a Dios sin obediencia es hipocresía. Otra vez, la expresión emocional de amor, de cariño, de sentimientos hacia Dios sin obediencia es hipocresía. Y a Dios no le interesa esa hipocresía. Entonces, cuando dice todas las cosas es que Dios absolutamente todo, todo es todo, lo utiliza para bien. ¿Para bien de qué? ¿Para bien de qué? Sigamos. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, ayudan a bien. Es decir, ayudan, obran juntas, significa, de una raíz griega sunergei. Ayudan, obran juntas. ¿Qué significa eso de ayudan? Significa crear y eliminar, poner y reponer, conectar y agrupar, interrelacionar y mezclar, dar forma y forjar, presionar y estirar, mover y operar, controlar y guiar,
arreglar e influir. Las palabras obran juntas, estas palabras aquí, ayudan a bien, que traduce obran juntas, son o expresan una acción presente hoy, que significa que todas las cosas están continuamente obrando para bien. Cuénteme cómo estuvo su día hoy. ¿Cómo estuvo hoy su ambiente emocional, espiritual, psicológico? ¿Qué cosas tuvo que afrontar hoy? De pronto usted mira hacia atrás, recuerda lo que fue este día de hoy y usted dice, ay Dios mío, yo no quisiera que se repitiera este día, hoy me tocó hacer esto o aquello, hoy no, yo no quiero volver a pasar por eso. Dice la palabra que todo obra para bien, en su beneficio. Usted no lo ve. ¿Y por qué no lo ve? Porque Dios no nos muestra siempre el trasfondo. Por una razón muy sencilla, porque si nos lo mostrara, entonces seríamos creyentes que no caminaríamos por fe, sino que caminaríamos por vista. Y la palabra dice que nosotros caminamos es por fe. Entonces esa expresión, todas las cosas ayudan a bien, bendito sea el Dios del cielo. Mis amados, yo soy un ser humano, como cualquiera de ustedes, que también tengo luchas, que también tengo días de días, que también tengo situaciones duras, que también tengo disgustos, que también tengo cosas, cometo errores también, sí, Señor, claro que sí lo hago. No se vayan a creer ustedes la carreta y la mentira de que porque el que predica ese está en carrito. No, 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 no. También nos equivocamos, también tropezamos, también pecamos. Claro que sí. Y les tengo que decir que al día de hoy, a mí, Dios me ha librado de muchos temores y miedos arraigados en mi corazón durante años. Pero no pocos, muchos. Pero ha sido un proceso que si de mí dependiera, yo estaría todavía atrapado en esos miedos. ¿Por qué? Porque el ser humano la tendencia es a evitar lo que le confronta, a evitar lo que le estresa, a evitar lo que le produce miedo y nervios, a evitar eso. Y a mí me pasaba. Entonces, cuando yo me veía en una situación X o Y, donde yo tenía que enfrentarme a un miedo que estaba allá adentro, yo hacía todo lo posible por evitar dicha situación. Sin embargo, un día Dios me dijo, vas a tener que pasar por ahí. Tú me amas a mí, pero todas las cosas, y esa es la única seguridad que te doy. Señor, ¿cómo va a terminar esta situación? No te voy a decir. Lo único que te digo a ti es que todo, absolutamente todas las cosas, todas en este universo, obran y operan para bien de los que me aman. Aunque tú veas todo enredado, aunque estés viviendo una situación en la que estás en carne viva, aunque estés viviendo una situación que tú no le ves la salida, aunque tú estés viviendo una situación en la que se está enredando más el asunto, yo estoy operando para bien. Entonces ahí entra la fe, la fe. La fe es la que me lleva a creer en esa palabra y no a angustiarme, ni a llenarme de miedo, ni a pensar en botar la toalla. No, es la fe la que me lleva a creer y a esperar. Y es en esa fe donde Dios se glorifica, porque Dios honra la fe de sus hijos. Entonces, todas las cosas ayudan a bien, significa todas las cosas obran juntas de manera permanente. Es más, en este mismo instante, siendo la hora que es, a esta hora, en este momento que estoy yo hablando, dando este devocional, Dios está obrando para bien en favor suyo. Dios está obrando para bien en favor suyo. Dios está obrando para bien en favor suyo mientras usted duerme.
Dios está obrando para bien en favor suyo mientras usted escucha este devocional. Dios está obrando en favor de cada uno de nosotros, de día y de noche. Y es continuamente que Dios lo hace. Ahora, dice aquí que todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Esa palabra bien viene de una raíz griega que es ágaton. Ágaton. Y significa para un bienestar final. Para un bienestar final. Confírmenme que me están escuchando, por favor. A los que se les cae la señal, salgan y vuelvan a entrar a la sala. Es por su señal bajita. Gracias. Entonces la palabra bien significa ágaton y traduce al español del griego un bienestar final. Es decir, no importa cómo usted está en este momento. Gracias por los que confirman. No importa. No importa cómo está su situación, su hogar, sus finanzas, su salud, etc. No importa. Literalmente, eso va a terminar bien. Eso significa obran para bien. Nosotros no podemos ver el futuro y tampoco podemos tomar un solo suceso y ver todas las posibles soluciones o situaciones en las que va a terminar esa situación X o Y. No podemos ver todas las cosas que resultan de un suceso y mucho menos podemos ver el resultado de cada acontecimiento. Pero si Dios, en consecuencia, toma todos los hechos de nuestra vida y elabora un plan para un bienestar final, ¿qué tiene que preocuparnos? Entonces, la primera cosa que les menciono de este versículo es lo que dice la palabra de todas las cosas. Todo obra para bien. Lo segundo, esa expresión obran juntas. Significa constante y permanentemente. Usted se acuesta a dormir ahorita, Dios no. No se duerme el que guarda a Israel, dice la palabra. No se duerme el que guarda su pueblo. No. Porque hay un detallito. Quizás a usted nunca se lo han dicho. Quizás usted nunca ha pensado en eso. Dice la palabra que no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Maquinar es trabajar continuamente. Recordemos que los seres espirituales no duermen. Los demonios no duermen, Satanás no duerme, nosotros sí. Nosotros sí necesitamos dormir y descansar porque estamos dentro de un cuerpo físico, pero ellos no. O sea que las 24 horas el diablo está pensando, está analizando cómo dañar, cómo destrozar. Pero le tengo esta perla. Si él está haciendo eso, hay alguien que tampoco duerme. Hay alguien que no descansa. Tenemos a un abogado maravilloso para con el Padre, a Jesucristo el justo, que no duerme, no descansa, tiene su despacho abierto las 24 horas del día. Tenemos a un Dios Padre todopoderoso que pelea por usted y por mí, que está ahí porque Él no se duerme, no se duerme. Usted se acuesta pensando con la incertidumbre de qué va a ser de mañana, qué va a pasar la otra semana, pero el Dios en el que hemos creído, ese Dios maravilloso que nos disciplina, nos exhorta, sí, Señor. A muchos no les gusta la exhortación, la confunden con garrote, la confunden con palo, la confunden con piedra, y los entiendo, porque cuando vienen acostumbrados de un evangelio light y se les habla la palabra, claro, les parece que les están dando garrote. No, lo que pasa es que usted por primera vez está escuchando la palabra como es. Pero el Dios del cielo, a quien nosotros amamos, no se duerme para defendernos, se levanta para ayudarnos. Todas las cosas ayudan para bien.
todas las cosas. Pero la cuarta cosa que quiero mencionar de este versículo 28, porque no he salido de ahí todavía, es que hay una limitación para esa ayuda. Hay un límite. Dios puso un límite. Escuche. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, o solo es, para los que conforme a su propósito son llamados. Dios hace que todas las cosas ayuden a bien solamente en aquellos que aman a Dios y que son llamados conforme a su propósito. Y esa frase, a los que aman a Dios, literalmente significa, o nos quiere expresar aquí el Señor, que las escrituras se preocupan, o Él se preocupa en que nosotros entendamos que Dios interviene en favor por los asuntos, absolutamente todos, de la persona que le ama. Porque hay mucho por ahí que coge este versículo con ligereza desde una óptica emocional y dicen amén, amén, amén. Lo creo, lo creo. Pero ¿cómo lleva su vida? ¿Le está dando el primer lugar? Aquí la Biblia lo dice. A los que aman a Dios, a los que le dan el primer lugar, a los que obedecen a Dios en todas las áreas de su vida. Todas, no una, en todas. En todas, hermano. Y aunque no les guste a muchos, incluye la económica. Si usted está obedeciendo en unas áreas y en otras no, usted lo que está es en desobediencia, mi amigo. Para usted es una obediencia agradable y aceptable delante de Dios, pero para Dios, delante de Dios, no, señor. La obediencia con Dios es completa y al 100%. Ahora piense por un momento en esto. Si un hombre no ama a Dios y no pone su vida en las manos de Dios, ¿cómo podría Dios cuidar de este hombre o de esta mujer? Si el hombre da la espalda al Dios del cielo y se aleja de Dios, ¿cómo puede Dios cuidar de él? Hombre, es que Dios no obliga a nadie a recibir sus cuidados. Por favor, tome nota de eso. Dios no obliga a nadie a recibir sus cuidados. Porque Dios no hace de nosotros robots mecánicos, obligándonos a vivir a su antojo y a su llamado, porque el amor no es así. Eso sería una conducta mecánica. Por eso, en aquellos lugares o iglesias donde literalmente cogen a la gente y crean un sistema eclesial y dicen, es que esa es la visión de esta iglesia. Y usted tiene que empezar a llenar unos devocionales allá y a hacer unas lecturas diarias. Y a usted le asignan un líder. Y ese líder le está cada tanto de tiempo revisando esa agenda que les ponen nombres muy particulares. Usted está entrando en una relación mecánica con Dios. Y entonces encontramos a la gente que la gente termina es haciendo esas agendas porque saben que mañana sábado el líder le va a revisar en la reunión el libro. Entonces usted como niño chiquito coge el viernes y embute y llena y medio llena todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, y coge y llena y embute para ir a mostrarle al líder. Eso se llama hipocresía. Pero la culpa no es de la gente, la culpa es de esos sistemas burocráticos que literalmente se han metido al interior de las iglesias que no tienen una mala intención. Escuche, no tienen una mala intención, la intención es que la gente crezca. Pero mis amados, la metodología que se usa está llena es de psicología, no de Biblia. Está llena de psiquiatría, no de la palabra.
Y encontramos que muchos de estos sistemas los han hecho y los han implementado personas que en esas iglesias se congregan y que pueden ser psicólogos, psiquiatras, etcétera, etcétera, como ahora se volvió moda el coaching y toda esa carreta y toda esa basura que le echan a la gente, el coaching. Entonces creen que con esas cosas se están haciendo y estas personas que asesoran esas cosas lo hacen con herramientas científicas y psicológicas con una buena intención, pero si el Espíritu Santo no está ahí, eso es un fracaso. Y ese tipo de metodología siempre será un fracaso. Terminará en fracaso por una razón. Porque es que la relación con Dios no se puede encasillar. La relación con Dios no se puede mecanizar. Es que el amor no es así. Abramos los ojos. Eso es lo que lleva a la gente es a conductas puramente mecánicas. ¿Qué es lo que Dios quiere? El Señor Jesús dijo, y de su interior correrán ríos de agua viva. Habrá una motivación por conectarse a los devocionales, por escuchar la palabra, por congregarse, por leer las escrituras, pero eso nace de adentro. De adentro, y eso lo produce es el Espíritu Santo, escúcheme. Lo produce es el Espíritu Santo de Dios. Entonces lo que Dios quiere es un amor que fluye del corazón, un amor desde donde se decide amar al Señor, pero la decisión es nuestra. O volvemos nuestras vidas y las entregamos a Dios en amor, o seguimos tomando nuestras vidas en nuestras propias manos. Somos nosotros quienes decidimos. Por eso dice, conforme a su propósito son llamados. La liberación del creyente está en el propósito de Dios. Otra vez, la liberación del creyente está en el propósito de Dios. Dios lo llama a usted y a mí para el glorioso propósito de ser salvado por la eternidad, pero también del pecado en esta vida. Pero aquí hay algo importantísimo que influye y es la posición del creyente y la conducta del creyente. Posicionalmente, Dios elige al creyente y lo aparta. Es decir, le da una nueva posición por medio del Espíritu Santo. Usted tiene una nueva posición. Cuando usted decidió seguir a Cristo y creer en Él, el Señor le dio una nueva posición. Tome nota de eso. El Señor le dio una nueva posición, pero le voy a decir algo. Si usted no entiende su posición en Dios, no va a poder disfrutar de su posesión en Dios. Otra vez, si usted no entiende su posición en Dios, usted no va a poder disfrutar de la posesión de Dios para usted. Y eso es lo que le está pasando a muchos creyentes hoy. Y eso es lo que le está pasando a mucha gente. Por eso es común encontrar gente que escucha los devocionales, como aquí hablamos la palabra. Hombre, yo llevo 6 años, 10 años, 20 años, 15 años de ir a una iglesia y yo nunca había entendido la Biblia. Hasta ahora estoy teniendo libertad. Claro, no habían entendido su posición. Dios lo eligió a usted y lo apartó por medio del Espíritu Santo. Si usted no entiende esa posición, no va a entender nada, va a andar como ciego. Y en segundo lugar, también interviene su conducta. Dios llama al creyente a una vida de pureza y de honestidad. Mire, posicionalmente, cuando dice, estoy explicando esa parte del versículo 28, conforme a su propósito son llamados. Y cuando hablamos de propósito, estamos hablando de dos ingredientes. De que hay una posición que yo debo asumir que Dios me dio.
Y segundo, que hay una conducta que yo tengo que evaluar y corregir. Posicionalmente, en segunda de Tesalonicenses 2, del 13 al 14 dice: pero nosotros debemos siempre dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Estudie esa porción. Nos escogió desde el principio, ¿mediante qué? La santificación, es decir, apartarse. Pero cuando una persona, un creyente, lucha y todavía no logra ser de testimonio para otros, en su trabajo, en el barrio, en la casa, por el comportamiento, porque se contamina fácil, porque se deja enredar fácil, porque se deja manipular fácil, influenciar fácil, etcétera, ese creyente no ha entendido posicionalmente lo que Dios quiere de él. Y mientras no entienda posicionalmente lo que Dios quiere de él, no va a entender el propósito para el cual fue llamado. Y si usted no entiende su posición, usted se va a perder muchas cosas. La gloria de Dios, casi nada. Ahora, la conducta. La conducta, el Señor llama al creyente a una vida de pureza y honestidad. Dice Primera de Tesalonicenses 4:7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Es decir, a vivir perfectos, sin equivocarnos, sin caer, no, Señor. La santidad no hace referencia a eso. La santidad es apartarse para Dios. La santidad es la disposición del corazón del creyente a cambiar, a luchar por obedecer cada día al Dios del cielo. La santidad es una disposición del corazón para vivir apartado. Cuando usted llega a su trabajo, es quincena, terminamos mes de febrero, es quincena, y entonces en la quincena muchos arman el plan, muchos arman la rumba, muchos arman la farra, muchos arman una cosa, muchos arman la otra. Ah, mis amados, ¿y cómo nos dejamos arrastrar por esas cosas? ¿Cómo nos dejamos arrastrar por las conversaciones en las que el Señor no está presente? Y nos dejamos contaminar por esas cosas. Entonces, literalmente, el Señor nos ha llamado a santificación. Y cuando usted no ha entendido esto, pues su conducta va a ser equivocada. El punto es este, voy cerrando. Dios libera al creyente que está puesto en Cristo y que lleva una vida pura y santa. La persona que verdaderamente ama a Dios y lleva una vida santa es la persona que experimenta el hecho de que todas las cosas ayudan para bien. Esto no significa que no van a haber problemas. Claro que los van a haber. Claro que los van a haber. Pero esa convicción, entender esto, este versículo 28, me va a dar una convicción, una fuerza y una fe a través de la cual voy a entender que literalmente eso obra para bien. Entonces, no voy a ser dominado por las situaciones, no voy a ser angustiado ni intimidado por situaciones. Por eso dice la palabra en Primera de Corintios 10:13, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. El Salmo 34:19 dice, muchas, no pocas, muchas son las aflicciones del justo, del creyente, pero de todas ellas, escuche, de todas ellas, qué tremendo, le librará el Señor. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes,
porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán, no te hundirán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Bendito sea el Dios del cielo. Jacob dijo, Jacob dijo, todo está en mi contra, todo está en mi contra. Tengo problemas, me quiero morir. Señor, llévame ya. Señor, ayúdame, todo está en mi contra. Ahí está Jacob pintado. Carnal. Amaba a Dios, creía en Dios, pero era un completo carnal. En contraste, el apóstol Pablo dijo, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Todas. Absolutamente todas. Papito Dios, te pedimos en esta noche revelación de tu palabra, Señor, a nuestro corazón. Que cada devocional entre como una espada para cortar toda atadura, Señor, que hay en el corazón, en el alma del creyente, Señor. Que cada devocional que damos traiga libertad. Y especialmente donde hemos explicado Romanos capítulo 8, versículo 28, porque no explicamos más, solo un versículo. Señor, que traiga libertad al que está como Jacob, al carnal, al creyente carnal, que podamos entender nuestra posición, que podamos identificar lo que debemos cambiar de nuestra conducta, porque fuimos llamados conforme a tu propósito. Y ayúdanos a entender que todas, no algunas, todas las cosas ayudan para bien. Eso es lo único que debemos entender y necesitamos entender. No necesitamos entender cómo nos ayudan para bien, ni de qué manera. No, Señor. Eso te corresponde a ti. A nosotros nos corresponde creer. Papito Dios, gracias. En el nombre de Jesús, por la esperanza y la seguridad que nos das en esta oportunidad. Amén y amén.